Y si te dijera que el peor enemigo de Harry y Meghan no fue la prensa ni la corona, sino los cómicos, huyeron del palacio buscando privacidad y se convirtieron en una broma mundial. Hoy desvelamos la brutal verdad detrás de la farsa pública que ellos mismos crearon y cómo su historia se convirtió en el chiste del año. La historia de Harry y Meghan no es simplemente la crónica de una huida, es la historia de una colisión brutal. Una colisión entre la imagen que desesperadamente intentaron vender al mundo y la broma universal en la que sin quererlo se convirtieron. Imagina esto: abandonas una de las instituciones más antiguas y poderosas del planeta, la monarquía británica, en busca de paz, de privacidad, de una vida normal, lejos de los focos implacables. Y en el proceso te conviertes en el objetivo principal no solo de la prensa que odiabas, sino de algo mucho más letal: los comediantes. Sé lo que estaréis pensando. ¿Cómo es posible que una pareja que lo sacrificó todo por su libertad terminara siendo el remate de todos los chistes? ¿Quién apretó realmente el gatillo? ¿Fueron los tabloides, la maquinaria de palacio, o fue algo mucho más simple y a la vez más complejo? La cosa es que cuando declararon su independencia no se retiraron a una vida tranquila. En su lugar, firmaron acuerdos millonarios con gigantes como Netflix, lanzaron documentales, podcasts y una autobiografía que aireaba cada trapo sucio de la familia real. Y ahí, en esa contradicción flagrante, nació el material. Los cómicos no tuvieron que inventar nada, solo tuvieron que observar. Vieron a una pareja que exigía privacidad desde el plató de un programa de máxima audiencia que hablaba de autenticidad mientras vivía una vida de lujo inalcanzable y que se presentaba como víctima mientras monetizaba cada segundo de su supuesto dolor. El mundo al principio escuchó con atención, pero pronto la empatía empezó a agotarse, reemplazada por un sentimiento de escepticismo y finalmente por la risa. Una risa que comenzó como un murmullo en las redes sociales y que explotó en los escenarios más grandes del mundo. Esta no es solo la historia de una pareja que buscaba libertad, es la anatomía de cómo su búsqueda se convirtió en la farsa más entretenida de la década. Es un estudio de caso sobre la delgada línea entre la simpatía pública y el ridículo, y cómo en la era de la autopromoción constante, incluso la realeza puede convertirse en el producto de una broma que ellos mismos ayudaron a escribir. Vamos a desglosar cómo cada entrevista, cada documental y cada decisión calculada construyeron el escenario para su propia caída en desgracia cómica. Porque antes de ser el blanco de los chistes, Harry y Meghan fueron los arquitectos de su propia narrativa. Y ahí, en esa arquitectura, es donde empieza todo. Porque para entender cómo acabaron siendo el punchline, primero hay que entender la historia que intentaron vendernos. Una historia que, como pronto descubriría el mundo, tenía más agujeros que un queso suizo. Y los comediantes, con su olfato para la hipocresía, estaban listos para llenarlos uno por uno con carcajadas. Todo comenzó en uno de los escenarios más icónicos de la comedia estadounidense, Saturday Night Live. Durante su segmento Weekend Update, el presentador Colin Jost lanzó un dardo que a primera vista parecía inofensivo. Comparó un nuevo y vago acuerdo de Netflix con la carrera de Meghan Markle, bromeando que la gente veía el programa de comedia a diferencia de Coma Suites. El público estalló en la carcajada más grande de la noche. Y esa risa no era por una simple serie de televisión, era mucho más profunda. Ese chiste, en apenas 10 segundos, destrozó el pilar fundamental sobre el que Meghan había construido toda su narrativa post-realeza, la de una mujer exitosa y hecha a sí misma que había dejado una brillante carrera en Hollywood. La realidad, como Josh astutamente señaló, era que la mayoría del público apenas sabía quién era Meghan Markle antes de su compromiso con el príncipe Harry. Suits era una serie de cable de nivel medio, no un fenómeno global como Friends o Juego de Tronos. Era respetable, sí, pero no el tipo de programa que te convierte en un nombre familiar. La broma funcionó porque exponía la enorme brecha entre cómo Meghan se presentaba a sí misma casi a la altura de una Oprah Winfrey en términos de influencia y éxito, y cómo el público realmente la recordaba como un personaje secundario, un drama legal decente. No era un ataque personal, era un ajuste de cuentas con la percepción. Los cómicos no necesitaron exagerar ni inventar, simplemente señalaron la disonancia. Y ese momento fue crítico, por el contexto sucedió frente a una audiencia en vivo que incluía la élite de Hollywood como Ben Affleck y Tina Fey, y lo que es más importante, a los propios ejecutivos de Netflix. La maquinaria que estaba financiando su nueva vida estaba viendo en tiempo real cómo su inversión se convertía en un chiste. La carcajada en ese estudio no fue solo por un comentario ingenioso, fue un momento de catarsis colectiva. Fue el sonido de cientos de personas dándose cuenta de que todos estaban pensando lo mismo.
A partir de ahí, la narrativa de la actriz de éxito que lo sacrificó todo comenzó a desmoronarse. Ya no era la duquesa que había renunciado a su carrera en la cima. Era una actriz de reparto que había conseguido el papel de su vida y cuyo proyecto más famoso, irónicamente, se estaba haciendo famoso por ser el remate de una broma. La primera grieta en su armadura de relaciones públicas no fue un titular de tabloide, sino una simple frase en un programa de comedia. Y a través de esa grieta, el resto de la sátira mundial estaba a punto de inundarlo todo. El dardo de Suits fue solo el principio, la primera señal de que el público no estaba comprando la historia que les estaban vendiendo. A veces el golpe más devastador no es un grito, sino un susurro. Trevor Noah, entonces presentador de The Daily Show, no necesitó un monólogo furioso para desmontar la narrativa de los Sussex. Le bastó una sola frase lanzada con una calma casi quirúrgica. En el apogeo de la gira mediática de Harry y Meghan, cuando estaban en todas partes, entrevistas, documentales, podcasts, proclamando su nueva vida como personas normales y financieramente independientes, Noah simplemente preguntó con una media sonrisa: ¿una duquesa financieramente independiente presenta un formulario doble 2? Y el mundo virtual implosionó. La genialidad de esa pregunta residía en su simplicidad y en su timing perfecto. No se burlaba de ellos directamente, se burlaba de la idea, de la ilusión que intentaban vender con tanto esfuerzo. La gente corriente esa a la que decían haberse unido no vive en mansiones de millones de dólares en Montecito, no anuncia su independencia en una entrevista con Oprah que vieron más de 17 millones de personas solo en Estados Unidos. Desde luego, no tiene que lidiar con la fiscalidad de los títulos nobiliarios mientras reclama ser normal. El chiste de Noah no era sobre el dinero, era sobre la hipocresía. Destacaba la contradicción fundamental de su nueva vida: querían ser vistos como personas normales que habían escapado de la institución, pero al mismo tiempo seguían aprovechando al máximo la fama, el estatus y los títulos que esa misma institución les había otorgado. En el momento en que Noah pronunció esa frase, fue como si un interruptor se activara en la mente del público. La gente dejó de reírse de los miembros de la realeza y empezó a reírse con la revelación de que solo tal vez Harry y Meghan no estaban siendo del todo sinceros. El golpe fue tan certero porque no sonaba a chiste, sonaba a una verdad incómoda envuelta en una pregunta retórica, y esa es la forma más letal de comedia. No necesitaba atacar solo, necesitaba señalar el elefante en la habitación. Su versión de independencia se parecía sospechosamente a un privilegio extremo con una nueva capa de marketing. La broma de Trevor Noah fue un bisturí, no un martillo. Cortó limpiamente a través de la narrativa cuidadosamente construida y expuso la falacia en su corazón. Y al hacerlo demostró que para derribar un imperio de relaciones públicas a veces no necesitas un ejército, solo la pregunta correcta en el momento adecuado. A partir de ese momento, cada vez que la pareja hablaba de su libertad, el eco de esa pregunta resonaba recordándole al mundo que su independencia venía con muchos ceros y un título real adjunto. La ilusión de ser como nosotros se había roto para siempre. Detrás de cada documental, de cada libro y de cada entrevista lacrimógena siempre ha flotado una pregunta incómoda sobre la historia de amor de Harry y Meghan. ¿Fue un romance arrebatador o fue una estrategia de acceso a la realeza? Durante mucho tiempo esta pregunta se susurró en los rincones más cínicos de Internet. Era el salseo favorito de los foros de cotilleos. Pero fueron los cómicos quienes la sacaron a la luz y la pusieron en el centro del escenario. Y al hacerlo, transformaron radicalmente la percepción pública de la pareja, especialmente la de Harry. El príncipe rebelde y carismático, el chico malo adorable de la familia real, de repente empezó a ser visto de otra manera. Ya no era el premio, sino el plus one, el paquete que venía con el acuerdo. La comedia empezó a pintar un cuadro en el que la historia no era sobre dos almas gemelas que huían de un palacio opresor, sino sobre una mujer ambiciosa que aseguraba su futuro, y un príncipe que era arrastrado a un mundo de branding, de estilo de vida, una cámara de Netflix a la vez. No ayudó que antiguas entrevistas de Meghan en las que hablaba de googlear a Harry antes de su primera cita o de su sorpresa ante los protocolos reales comenzaran a sonar menos a romance inocente y más a una investigación de mercado. La narrativa del cuento de hadas se desvaneció rápidamente. En su lugar surgió una historia mucho más transaccional. ¿Y cómo reaccionó el público? No se enfadaron, estaban divertidos, sentían que por fin se les daba permiso para reírse de algo que les había chirriado durante años.
Los chistes no eran crueles por el simple hecho de serlo, simplemente señalaban lo que la maquinaria de relaciones públicas de Palacio y la de los propios Sussex había intentado suavizar, que incluso los cuentos de hadas más modernos pueden venir con una cláusula de estrategia y un plan de negocio. La comedia se convirtió en un espejo que reflejaba una duda colectiva. De repente, la pregunta ya no era cómo pudieron dejarlo todo por amor, sino ¿fue realmente amor lo que los impulsó a dejarlo todo? Esta recalibración de la narrativa fue fundamental. Despojó a su historia de su poder emocional y la dejó vulnerable al cinismo. Y en el mundo de la opinión pública, una vez que el cinismo se instala, es casi imposible de erradicar. El cuento de hadas había sido reescrito y en esta nueva versión la princesa no estaba huyendo de un dragón, estaba negociando los términos de su contrato. Y el príncipe parecía un poco perdido siguiendo el guión que alguien más había escrito para él. Si hay un comediante que no teme las consecuencias de la realeza, ese es Simon Brodkin. Conocido por su estilo salvaje y sin filtros, no se anduvo con rodeos con Harry y Meghan. Fue directamente a la yugular de su proyecto más ambicioso, la docuserie de Netflix. Durante una de sus actuaciones de stand-up Brodkin, resumió las 6 horas del programa en una frase brutalmente precisa: 6 horas de tomas de drones y humble brags. Un humble brag es ese acto de presumir disfrazado de queja o de falsa modestia, y la definición no podría ser más acertada. La línea fue despiadada, pero también dolorosamente cierta. Cualquiera que viera el documental reconocería inmediatamente la verdad en las palabras de Brodkin. La serie estaba repleta de imágenes panorámicas de su finca en Montecito, fotos cuidadosamente escenificadas, una iluminación melancólica y monólogos dramáticos sobre lo incomprendidos que se sentían. Para algunos fue un relato emocional y vulnerable, para muchos otros fue agotador. El chiste de Brodkin aterrizó con tanta fuerza porque verbalizó lo que muchos espectadores pensaban, pero no se atrevían a admitir el documental. No se sentía crudo ni auténtico, se sentía como contenido. Un producto de marca comercializado y elaborado meticulosamente para contar su versión de la historia. Brodkin incluso bromeó diciendo que ver la serie hizo que le gustaran menos, y ese fue el remate que realmente resonó. No porque fuera malicioso, sino porque reflejaba una creciente fatiga en torno a la saga de los Sussex. La gente sintonizó esperando revelaciones impactantes y en cambio recibió imágenes de drones, música de piano suave y más contenido de estilo de vida curado. Cuando una pareja afirma que se aleja de los focos por privacidad, pero luego firma acuerdos multimillonarios para seguir contando esa misma historia, es fácil entender por qué el mundo de la comedia vio una contradicción digna de burla. Brodkin no los pintó como villanos, simplemente señaló que su intento de ser cercanos y auténticos había fracasado estrepitosamente. La reacción en internet fue un eco de ese sentimiento. Clips de su actuación se compartieron una y otra vez con comentarios como «finalmente alguien lo dijo» o «este documental me dio vergüenza ajena». No era odio, eran suspiros de fastidio, porque si vas a vender tu historia, más vale que merezca el precio de la atención. Y para muchos, simple y llanamente, no lo mereció. El documental, que debía ser su gran acto de reivindicación, se convirtió en la prueba A de su desconexión con la realidad. Y en una era donde la autenticidad lo es todo, ese es el único paso en falso que no puedes fingir para salir del paso. Mientras el mundo exterior se reía dentro de los muros del palacio, el sentimiento no era de diversión, sino de profunda desconfianza. El historiador y amigo de la familia real, Hugo Vickers, reveló un detalle escalofriante que añadía una capa de tragedia doméstica a la farsa pública. Según Vickers, en sus últimos años, la difunta reina Isabel II estaba tan preocupada por sus encuentros con Harry y Meghan que se aseguraba de no estar nunca a solas con ellos. Siempre insistía en tener a alguien más presente como testigo. Esta revelación es devastadora. La imagen de la monarca, una figura de inmensa dignidad y experiencia, sintiendo la necesidad de protegerse de su propio nieto y de su esposa, habla volúmenes. ¿A qué le temía exactamente Vickers? Sugiere que la preocupación era que pudieran estar grabando conversaciones, tomando fotografías sin permiso o simplemente que pudieran malinterpretar o tergiversar cualquier interacción privada para usarla más tarde en su beneficio mediático. Esto no era paranoia, era una precaución nacida de la experiencia. La reina, que había navegado por incontables crisis políticas y familiares a lo largo de su reinado, veía en ellos un tipo de amenaza diferente, impredecible y motivada por una agenda que no lograba comprender del todo. Este detalle íntimo y doloroso, revelado mucho después, da un contexto sombrío a la comedia que se desarrollaba fuera.
muestra que la desconfianza no era solo del público, emanaba del corazón mismo de la institución que habían abandonado. Y es profundamente triste pensar en la reina, en el ocaso de su vida, lidiando con lo que ella consideraba uno de sus mayores problemas, sintiendo que no podía confiar en su propia familia. Era como si el nunca te quejes, nunca expliques que había definido su reinado, se enfrentara a una nueva generación que no solo se quejaba y explicaba, sino que lo grababa, lo empaquetaba y lo vendía a la plataforma de streaming más cercana. La tristeza de la situación radica en la ruptura de ese vínculo familiar fundamental. La maquinaria de la monarquía, que había sobrevivido a guerras y escándalos, se veía ahora amenazada desde dentro, no por una conspiración, sino por una cámara de iPhone y un contrato con Netflix. Y la mujer en la cima, la abuela, se sentía obligada a poner un chaperón. Eso, más que cualquier chiste, es quizás la parte más imperdonable de toda esta historia. Demuestra que mientras el mundo se reía de la comedia dentro de Palacio, se vivía una auténtica tragedia griega. Cuando Meghan Markle en una de sus entrevistas relató la historia de cómo hizo su primera reverencia a la reina, describiendo la experiencia como medieval y extraña, algunos simpatizaron con su aparente desconcierto, pero otros, especialmente los cómicos británicos, vieron oro puro. La historia se escribió prácticamente sola en los guiones de stand-up de todo el Reino Unido y más allá. Para los cómicos británicos, la idea de una actriz estadounidense que se casa con un miembro de la familia real y luego actúa sorprendida de que la monarquía británica venga con tradiciones reales era el culmen de la comedia. No necesitaban retorcer sus palabras, simplemente repetirlas a menudo con una inflexión de incredulidad provocaba carcajadas. El público no se burlaba de un trauma genuino, reaccionaba lo increíblemente fuera de lugar que sonaba todo. Para el público británico, que creció con los protocolos reales como telón de fondo de su vida nacional, hacer una reverencia a la monarca no es un acto opresivo, es una formalidad, una muestra de respeto estándar. La descripción de Meghan hecha desde su lujosa finca en California sonaba para muchos como la queja de alguien completamente desconectada de la realidad que había elegido. Lo que lo hacía tan gracioso en el escenario era el contraste. Se unió a una institución con siglos de historia y luego se mostró escandalizada de que no fuera un ambiente informal. Es como alistarse en la NASA y luego quejarse de que hay demasiadas matemáticas. Los cómicos se apoyaron en esa ironía, a menudo representando versiones exageradas de ese primer momento real de Meghan como si fuera una escena de una audición. Algunos bromeaban diciendo que trataba el Palacio de Buckingham como el set de un reality show, sorprendida de que no hubiera un director gritando «corten» entre reverencias. Pero el verdadero impacto fue la reacción del público. No estaban siendo odiosos, estaban cansados. Cansados del drama, cansados de la narrativa de víctima y cansados de ver el protocolo de Palacio pintado como un extraño ataque personal. La comedia les dio una forma de reírse de ellos sin sentirse crueles, porque francamente la historia no se sostenía como Meghan pensaba que lo haría. Al final, ese momento de la reverencia se convirtió en un símbolo no de su lucha, sino de su desconexión. Y una vez que los cómicos lo convirtieron en un chiste, la narrativa ya no era sobre una monarquía anticuada, sino sobre una duquesa que estaba simple y llanamente fuera de onda. Si hay algo que Meghan Markle sabe hacer, es curar una estética. Las tomas de drones sobrevolando su jardín, los paseos a cámara lenta con luz suave, los bocadillos perfectamente dispuestos sobre tablas de madera rústica. Todo es muy pulcro, muy sereno y, según los comediantes, muy escenificado. Su presentación de estilo de vida, especialmente en la docuserie de Netflix, se convirtió en un blanco fácil para la sátira. Cada toma a cámara lenta de ella alimentando a las gallinas con botas de diseñador, cada ángulo artístico de ella bebiendo té mientras la luz del sol se filtraba a través de cortinas de lino, se sentía menos como elegancia y más como sobreproducción. Un detalle en particular se convirtió en el chiste recurrente: las virutas de flores. Ya fuera en vídeos de ella horneando con su hijo Archie o en sutiles tomas de su jardín, todo parecía desdibujarse en un único mensaje cuidadosamente filtrado. Somos sencillos, somos normales, pero en versión de lujo. Y ahí es exactamente donde entró la comedia. No se trataba de atacar su derecho a vivir una vida cómoda. Se trataba de la naturaleza performativa de todo ello. La sensación de que cada elemento, incluso un simple sándwich, formaba parte de una campaña de imagen más amplia. Los cómicos no tuvieron que esforzarse mucho. El contenido ya estaba tan curado que era casi una parodia de sí mismo. Todo lo que tenían que hacer era sostenerlo frente al público y dejar que la gente se riera de la brecha entre la intención y la ejecución.
Lo que podría haber sido visto como pacífico y conectado a la tierra comenzó a parecer pretencioso y excesivamente manicurado. Las virutas de flores no eran el problema. Era el esfuerzo constante por hacer que cada detalle pareciera profundo y significativo. Y una vez que eso se hizo evidente para el público, dejó de sentirse inspirador. Empezó a sentirse como un sketch. La estética de la autenticidad se convirtió en una parodia de sí misma. La gente empezó a preguntarse ¿cuántas tomas se necesitaron para conseguir esa foto casual en el jardín? Estaba el equipo de Netflix escondido detrás de los arbustos mientras ella recogía verduras orgánicas. La comedia simplemente verbalizó estas preguntas. El problema no era el estilo de vida, sino el esfuerzo visible por venderlo como algo espontáneo. Y en el momento en que el público puede ver los hilos del titiritero, el espectáculo pierde toda su magia. La búsqueda de la imagen perfecta de una vida imperfecta y real se había vuelto tan artificial que era irónicamente perfecta para la comedia. El punto de inflexión, el momento en que la burla pasó de criticar sus acciones a parodiar su propia esencia, llegó con un sketch viral de la comediante Alisa Limperis. Vestida con tonos neutros y suaves, hablando con un tono zen forzado, Limperis canalizó la calma curada de Meghan mientras preparaba un sándwich y ofrecía vagos consejos espirituales. Era sátira sí, pero también era un reflejo devastadoramente preciso de la creciente fatiga del público con la marca Meghan. En el vídeo, Limperis interpreta una versión de la duquesa obsesionada con la colocación de los pepinos, instruyendo a un personal invisible para que infunda el pan con intención. Dice cosas como la H es silenciosa mientras corta verduras con movimientos lentos y deliberados. No hay ira, no hay veneno, solo una burla silenciosa de lo excesivamente pulida y emocionalmente cargada que se había vuelto la imagen pública de Meghan. El sketch explotó casi al instante, alcanzando millones de visitas en cuestión de días. Lo que lo hizo funcionar no fue solo la actuación, fue el momento. Justo cuando Meghan seguía lanzando proyectos centrados en la atención plena, el minimalismo y la elegancia, la gente empezaba a sentirse desconectada. El público no estaba en contra de la paz y la positividad, simplemente se mostraban escépticos de la forma en que se estaba empaquetando como una marca en lugar de una persona. Limperis capturó eso a la perfección. Su sketch no exageraba el comportamiento de Meghan, lo replicaba casi palabra por palabra, y eso era lo que lo hacía tan divertido. La actuación reveló que la imagen que Meghan proyectaba grácil duquesa con esa influencer de estilo de vida había cruzado la línea hacia la autoparodia. Y el público estaba listo para reír porque la comedia, especialmente en forma de parodia, solo funciona de verdad cuando la gente ya está pensando lo mismo. Limperis simplemente les dio permiso para disfrutar del absurdo en voz alta. Para muchos ese sketch marcó un antes y un después. Meghan ya no estaba siendo escrutada, estaba siendo imitada. Y no con crueldad, sino con una claridad demoledora. El tipo de claridad que solo llega cuando la imagen de alguien se vuelve demasiado ensayada para sentirse real. Y en manos del comediante adecuado, esa imagen se desmorona rápidamente. Ya no importaba lo que dijera en las entrevistas. La gente ahora tenía en la cabeza la imagen de la chef del bienestar preparando un sándwich con intención, y esa caricatura era mucho más poderosa que cualquier comunicado de prensa. John Mulaney no es conocido por sus ataques feroces. Su humor es seco, autocrítico y observacional. Por eso, cuando lanzó una puya al príncipe Harry durante una de sus actuaciones en directo, la gente prestó especial atención. Si Mulaney, que rara vez se adentra en el territorio de los tabloides, hablaba de la realeza, debía tener algo importante que decir, y lo tenía. El momento fue breve pero agudo. Bromeó diciendo que antes pensaba que Harry había dejado la familia real por amor, pero que ahora le parecía más bien que simplemente no le gustaban las reglas o quizás no le gustaba la sobriedad. No fue un golpe bajo, fue pronunciado con la característica ceja levantada de Mulaney, dejando que el público conectara los puntos sin deletrear nada. No acusó a Harry de nada directamente, simplemente señaló lo que mucha gente ya se preguntaba. ¿Era esta realmente una historia de liberación y romance o era la historia de un hombre que simplemente no quería crecer? De su manera sutil habitual, Mulaney convirtió la salida de Harry de la vida real en algo menos noble y más inmaduro. No una gran declaración de principios, sino una silenciosa retirada de la responsabilidad. Y funcionó porque cuando alguien como Mulaney llama al príncipe más perdido que liberado, resuena.
hizo que Harry pareciera menos una figura incomprendida y más un hombre que todavía estaba resolviendo sus problemas en público de forma torpe y a veces dolorosa. La respuesta del público fue reveladora. No estallaron en carcajadas, asintieron, se rieron entre dientes e intercambiaron miradas porque no fue un momento de jajaja, fue un momento de sí, eso en realidad tiene sentido. La gente no se rió a carcajadas porque la broma no era sobre un escándalo, sino sobre una verdad psicológica que muchos intuían. Los fans que asistieron a sus espectáculos compartieron la cita en internet y se quedó grabada porque a veces los ataques más efectivos no son los más ruidosos. Son los que suenan casi como una línea desechable pero terminan reformulando toda la narrativa. Con una sola frase, Mulaney cambió la imagen de Harry no a la de un villano, sino a la de algo aún más dañino para una figura pública que intenta controlar su historia, a alguien que después de todo podría no tenerlo todo tan claro. No era un príncipe rebelde, era un adolescente de casi 40 años, y esa imagen una vez plantada es muy difícil de arrancar. Si la comedia fuera un campo de batalla, Ricky Gervais sería el tipo que lo atraviesa con un lanzallamas y cero remordimientos. No le interesan las pullas suaves ni las bromas juguetonas, es el rey de la honestidad brutal. Y cuando fijó su mirada en Meghan y Harry, no fue un simple asado, fue una incineración. Durante uno de sus especiales de stand-up, Gervais se lanzó a un monólogo ahora viral que destrozó la imagen pública de la pareja como si fuera papel de seda en un huracán. No se anduvo con rodeos. Imagina renunciar a tus deberes reales por la presión de los medios, dijo haciendo una pausa para que las risas resonaran. Y luego inmediatamente firmar para hacer todos los talk shows, documentales, podcasts y autobiografías que el dinero pueda comprar. El público estalló. Luego añadió el verdadero golpe de gracia. Meghan dice que no buscó en Google a la familia real antes de casarse con ellos. Eso es como decir que solicitaste ser cirujano cardíaco sin comprobar que es un corazón. La narrativa de cuento de hadas de escape y sanación ya no se sostenía. Gervais no los atacó por dejar la familia real, se burló de ellos por intentar monetizar el victimismo del que afirmaban huir. Fue despiadado. ¿Y qué lo hizo golpear aún más fuerte? Era lógico, afilado, preciso. Ricky no traficaba con chismes ni rumores salaces. Se ciñó a lo que era de conocimiento público, la entrevista con Oprah, el documental de Netflix, los acuerdos de libros, la contradicción entre querer privacidad y estar en todas partes a la vez. Simplemente sostuvo el espejo y el reflejo fue devastador. Ese es el peligro único de un ataque de Gervais. No es fanfarronería, no es ira. Es lógica fría y cortante envuelta en un chiste. Te ríes, luego te encoges y luego te das cuenta de que tiene razón. Para Meghan y Harry esto no fue solo otra burla de celebridades, fue un momento cultural, un cambio sísmico. Los guantes estaban fuera y la simpatía pública se estaba transformando en sátira. Una vez que Ricky Gervais te golpea, no hay vuelta atrás a la lente de enfoque suave y seguro. La hipocresía que tantos habían percibido en privado ahora se proclamaba a gritos desde uno de los escenarios más grandes del mundo, y el público no solo se reía y aplaudía, era la validación que estaban esperando. El rey de la comedia había hablado y su veredicto fue claro: la historia de los Sussex no era una tragedia, era una farsa. Mientras los comediantes diseccionaban su hipocresía, surgió otra línea de crítica, esta vez no desde el mundo del espectáculo, sino desde el comentario político. En una sorprendente y extraña alianza, los polémicos comentaristas Piers Morgan y Tucker Carlson se sentaron juntos y, como era de esperar, hablaron de los Sussex. Pero su ataque fue diferente. No se centraron en el dinero o la fama, sino en algo mucho más personal y delicado: la identidad racial de Meghan. Tucker Carlson, dirigiéndose a Morgan, declaró de manera contundente: Meghan Markle no representa a la gente negra en los Estados Unidos. No sé si lo sabías. Morgan asintió con fervor. Esta fue una reprimenda punzante, especialmente para Meghan, quien ha defendido abiertamente su estatus birracial. Ha hablado de que su padre es caucásico y su madre afroamericana, e incluso realizó un viaje a Nigeria con Harry para conectar con su herencia. Se enorgullece de su origen racial. Por lo tanto, ser desacreditada de esa manera por dos de los comentaristas más seguidos del mundo conservador fue un golpe directo a la identidad que ella misma había proyectado. El comentario fue fascinante y problemático a la vez. Por un lado, Carlson y Morgan, dos hombres blancos, definiendo quién representa o no a la comunidad negra, es como mínimo irónico. Pero por otro, su comentario reflejaba un sentimiento que circulaba en ciertos sectores: la idea de que la experiencia de Meghan casada con la realeza y viviendo en el lujo era tan única y privilegiada que no podía hablar en nombre de las luchas de la comunidad afroamericana en general.
La controversia aquí no era si el comentario era justo, sino que se estaba haciendo en una plataforma masiva, añadiendo otra capa de crítica a la ya abultada pila. Para una mujer que probablemente siente que sí representa una faceta de esa experiencia, ser despojada de esa conexión por dos figuras tan polarizantes debió de ser sin duda un golpe difícil de encajar. Este ángulo de ataque fue particularmente insidioso porque se alejaba de la comedia y entraba en el terreno del debate identitario, un campo minado en la cultura estadounidense. Ya no se trataba de si eran hipócritas, sino de si eran auténticos en su propia piel. Y aunque la fuente de la crítica era cuestionable, el dardo encontró su marca introduciendo una nueva dimensión de duda en la percepción pública de Meghan. Ya no era solo una duquesa desconectada, para algunos ahora también era una figura cuya conexión con su propia herencia era objeto de debate público. Las navajas estaban fuera. Meghan y Harry se habían convertido en sacos de boxeo para cómicos de todo tipo. Pero a medida que las risas aumentaban, también lo hacía el inevitable debate. ¿Era esta burla justa o estábamos viendo a una pareja ser públicamente linchada por atreverse a contar su verdad? La división cultural era visceral. Un lado creía que los comediantes finalmente estaban diciendo lo que todos los demás tenían miedo de admitir, que Harry y Meghan habían construido una multimillonaria máquina de quejas. El otro lado acusaba a estos mismos comediantes de patear a una pareja que ya estaba acosada por la prensa y marginada por su propia familia. El ejemplo más claro fue el episodio de South Park que lo retrató en su gira mundial de la privacidad. Algunos espectadores sintieron que el episodio se pasó de la raya al pintar a Meghan como una diva obsesionada con la atención y a Harry como un comparsa sin carácter. Pero otros argumentaron que era sátira en su máxima expresión hacer responsables a los poderosos, incluso si esos poderes eran miembros de la realeza rebautizados en Montecito. Los defensores de Meghan lo llamaron bullying. Sus críticos lo llamaron una crítica largamente esperada, y los comediantes simplemente se encogieron de hombros. Su trabajo, decían, es decir lo que otros no se atreven. Pero aquí está la dura verdad del ecosistema de celebridades de hoy. La línea entre la fama y el ridículo es increíblemente delgada. No puedes pedir privacidad mientras haces giras de prensa. No puedes criticar a las instituciones y luego aprovechar esas mismas instituciones para obtener acuerdos y atención. Lo que una vez se vio como valentía ahora se percibía como branding. Y con cada puya satírica, la capacidad de Meghan y Harry para controlar su propia narrativa se encogía un poco más. Quizás la parte más condenatoria de todo fue que rara vez respondieron, no directamente, no públicamente. El silencio, una vez visto como digno, comenzó a sentirse como una retirada, como si no tuvieran una contraofensiva porque tal vez los chistes eran demasiado acertados. Fue la reacción injusta, no del todo. Las figuras públicas que se benefician de su historia deben esperar escrutinio, y cuando esa historia tiene agujeros, los comediantes los encontrarán. Eso no es crueldad. Es rendición de cuentas envuelta en una carcajada, y en este caso las carcajadas eran ensordecedoras. Mientras el mundo se reía y a veces se estremecía, Harry y Meghan permanecieron en silencio. Ni una sola respuesta ingeniosa. Ninguna declaración contundente de un representante de relaciones públicas. Ninguna entrevista con los ojos llorosos sobre cómo la comedia ha ido demasiado lejos. Solo silencio. Y ese silencio de manera ensordecedora hablaba por sí solo. Para una pareja que una vez ocupaba los titulares semanalmente, su falta de respuesta a los brutales ataques de la comedia era casi inquietante, no era propio de ellos. Meghan había escrito cartas sinceras, Harry había hecho confesiones en podcasts, pero cuando los comediantes empezaron a lanzar golpes, Montecito se cerró con cremallera. Esta ausencia de reacción solo alimentó las especulaciones. Estaban atónitos elaborando una nueva estrategia, o simplemente habían tirado la toalla. Algunos argumentaron que era una táctica elegir la dignidad sobre el drama. Otros dijeron que era puro control de daños. Después de todo, responder a la sátira a menudo solo la empeora. No se apaga un fuego de grasa con agua. Y enfrentarse a Ricky Gervais o a los creadores de South Park es una guerra de relaciones públicas que no se puede ganar. Su silencio también creó un vacío, y ese vacío se llenó con algo mucho más peligroso: la opinión pública. Sin una refutación, la gente empezó a asumir que los chistes eran ciertos, que Meghan estaba obsesionada con la fama, que Harry estaba perdido en su propio exilio autoimpuesto, que su marca de decir la verdad era en realidad un victimismo calculado.
Incluso sus fans más acérrimos tuvieron dificultades para defenderlo. Cómo se discute con una sátira que se basa directamente en las propias entrevistas y decisiones públicas de la pareja, no era una calumnia fabricada, era una verdad exagerada. Mientras tanto, los monólogos de medianoche seguían rodando, los memes seguían extendiéndose y los clips de stand-up seguían haciéndose virales. El silencio de Montecito no estaba calmando la tormenta, estaba dejando que creciera hasta convertirse en un huracán. Y en un mundo donde controlar tu narrativa lo es todo, Meghan y Harry estaban perdiendo su control. Su silencio no proyectaba fuerza, sino debilidad. No era dignidad, era una derrota tácita. Y cada día que pasaban sin responder la caricatura se hacía más real que la persona. Los chistes en los programas de medianoche, los monólogos virales, las parodias animadas. Nada de eso surgió de la nada. Fue el reflejo de un agotamiento colectivo. El público estaba cansado. Cansado de sentirse manipulado, cansado de la conciencia social performativa, cansado de que los Sussex se posicionaran como víctimas y vencedores en cada narrativa. La gente no tiene problemas con el drama. Incluso pueden apoyar a un miembro de la realeza con problemas que quiere vivir de forma auténtica. Pero cuando el mensaje se vuelve confuso y sobrecomercializado, la simpatía se agota. El público se sintió como el objetivo de una venta, como si estuvieran siendo engañados. Nadie disfruta sintiéndose como la audiencia de una campaña de lástima cuidadosamente curada. Y ahí es donde intervinieron los comediantes. No solo para burlarse, sino para decir en voz alta lo que la gente común ya susurraba en sus casas. De verdad todavía nos estamos creyendo esto. Los chistes funcionaron porque daban voz a una frustración latente. El público ya no veía a una pareja valiente luchando contra una institución arcaica. Veían a dos celebridades muy privilegiadas quejándose desde una mansión en California mientras firmaban acuerdos multimillonarios. La disonancia era demasiado grande para ignorarla. Cada entrevista parecía contradecir la anterior, cada nuevo proyecto parecía una traición a su supuesta búsqueda de privacidad. La fatiga no era solo emocional, era también cognitiva. La gente simplemente ya no sabía qué creer y cuando la confusión se instala, el cinismo florece. Una vez que la sátira reemplaza a la simpatía, es muy difícil dar marcha atrás. El daño a su marca no fue causado por un solo chiste, sino por la acumulación de cientos de ellos, todos apuntando a la misma verdad incómoda. La historia que vendían ya no resultaba creíble. El público, al principio dispuesto a escuchar, había llegado a su límite. Habían pasado de la compasión a la confusión y de la confusión a la comedia. Y esa es una trayectoria de la que pocas figuras públicas logran recuperarse. Al final puede que no sean las entrevistas, las demandas o incluso su dramática salida de la realeza lo que defina a Harry y Meghan. Puede que sean los chistes, los remates se han vuelto permanentes, los asados de medianoche, los monólogos de stand-up, las caricaturas animadas. Todo ello forma ahora parte de su legado en la cultura pop. No son solo pullas pasajeras, sino burlas archivadas que vivirán para siempre en reposiciones, vídeos de reacción y recopilaciones de YouTube. Es el tipo de inmortalidad que ningún gestor de marca desearía. Ese es el oscuro giro de la fama moderna. La sátira golpea más fuerte que el escándalo. La gente olvida los titulares pero recuerda los chistes. Recordarán la gira mundial de la privacidad de South Park. Recordarán a Ricky Gervais llamando a Harry el tipo que dejó la familia real porque su abuela no le contestaba los mensajes lo suficientemente rápido. Recordarán a Meghan siendo comparada con una influencer hambrienta de fama que juega a ser duquesa. Este es el legado en el que ahora están enredados. No solo la pareja que abandonó la monarquía, sino el dúo infinitamente ridiculizado por haberlo hecho de la manera más ruidosa posible. Una marca que prometía sanación y empoderamiento, pero que terminó siendo sinónimo de hipocresía y manipulación. Quizás se recuperen, quizás algún día se reinventen de nuevo lejos de las cámaras y los guiones, o quizás, solo quizás, redoblen la apuesta porque incluso la burla se paga en clics. La corona que abandonaron puede no doler tanto como el foco que persiguieron, porque en el mundo de la comedia no hay palacio en el que esconderse, solo la brutal verdad servida con un micrófono que cae al suelo. Su historia se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de intentar controlar la percepción en una era de cinismo masivo. Cuando intentas venderle al mundo una versión de ti mismo que no se sostiene el mundo, no solo te rechaza, te convierte en el chiste. Y ese es un legado del que es casi imposible escapar. Han pasado de ser figuras de la realeza a ser material de comedia, y en la cultura actual el segundo estatus puede ser mucho más duradero que el primero.
La ironía final de la saga de Harry y Meghan es tan poética como brutal. Huyeron de una jaula dorada, la de la monarquía, solo para construir otra, esta vez con paredes de cristal, expuesta al juicio implacable del mundo. La corona que abandonaron con sus reglas y protocolos les ofrecía una forma de protección, un manto de dignidad que, una vez desechado, los dejó vulnerables y expuestos. El foco que tan ávidamente persiguieron, creyendo que podían controlarlo y monetizarlo, resultó ser mucho más abrasador y despiadado que los flashes de los paparazzi de los que huían. Se convirtieron en los arquitectos de su propia exposición. Su historia sirve como una lección moderna sobre la naturaleza de la fama, la autenticidad y el control narrativo. Nos enseña que no se puede reclamar el estatus de víctima desde una posición de inmenso privilegio sin invitar al escrutinio. Nos muestra que la autenticidad no es una estética que se pueda comprar o vender, es algo que el público siente y su ausencia es lo que detectan con más agudeza. Harry y Meghan no fueron derribados por la monarquía ni por la prensa. Fueron desenmascarados por la comedia que actuó como el gran ecualizador, el niño del cuento que se atrevió a gritar que el emperador y la duquesa iban desnudos. Quizás el golpe más trágico de todos no sea que se hayan convertido en un chiste, sino que en su búsqueda por reescribir su propia historia le dieron a todo el mundo el bolígrafo para que escribiera el remate final. Y así la pareja que quería privacidad se convirtió en propiedad pública de una manera que nunca imaginaron. La corona que llevaban no era de oro y joyas, sino una construida con los focos que ellos mismos encendieron. Y esa corona, la que persiguieron, resultó ser mucho más pesada y difícil de llevar que la que dejaron atrás. El escenario global que anhelaban se convirtió en un tribunal y los cómicos en sus jueces. Un final irónico para un cuento de hadas que nunca lo fue. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya resultado muy interesante. La historia de Harry y Meghan nos deja con más preguntas que respuestas y nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad y el precio de contar tu propia verdad en el escenario mundial. ¿Crees que la reacción ha sido justa o desproporcionada? Te leo en los comentarios. Si te gustan este tipo de análisis, te pido que le des like y lo compartas porque es muy importante para que el canal siga creciendo. Y si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono de aquí en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera y gracias por ver Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!